Buenos días, muchachos, bienvenidos a esta tercera sección de su módulo Manejo de Información en Internet en la especialización de Comunicación Digital. Mi nombre es Sol Beatriz Calle de Alemán. Con este corto video que voy a subirlo a nuestra aula virtual, voy a enviarles a través del mensaje en cada uno de los correos que tenemos dentro de la especialización el link para que puedan abrirlo y para que puedan en cualquier momento del día o de la noche pues ver esta presentación. Básicamente lo que quiero o lo que quería con esta videoconferencia del día de hoy, lunes 30 de enero, es presentarles y comentarles sobre el derecho de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es decir, no hay una norma respecto de la cual podamos decir que en Internet hay una regulación. Es decir, cuando uno habla de manejo de información en Internet y se hace la pregunta sobre cuál es su regulación, lo cierto es que no tenemos una regulación jurídica concreta de Internet, y es claro que tampoco va a existir. Estamos hablando de esa gran red de redes que de alguna manera globaliza también el derecho en muchos aspectos, igual como le sucede a la comunicación, como le sucede a la sociología, a la medicina, a otras áreas del conocimiento. También el derecho de alguna manera se globaliza cuando enfrentamos el mundo de Internet. ¿Esto qué significa? Que cada vez vamos a encontrar más regulaciones de orden global. Lo que yo he denominado normas de carácter global quiere decir una especie de legislaciones o leyes, acuerdos internacionales que se firman entre todos los países del orbe con el fin específico de poder regular en Internet un poco las conductas de los ciudadanos y por lo menos saber dónde están los límites que no podemos traspasar. Estas normas o estos límites pues tienen que ver con 6 áreas del conocimiento, 6 áreas dentro del derecho, lo que nosotros denominamos el derecho informático, que es digamos mi área de investigación y mi especialidad. Y dentro de estas áreas lo que básicamente estudiamos es todas las reflexiones que la tecnología le propone al orden jurídico, a las normas, a las leyes y al orden jurisprudencial también de un país. Esas 6 áreas, ¿cuáles son? La primera área tiene que ver con la protección de los datos personales. Es decir, la privacidad en el mundo de hoy se ha convertido en un derecho fundamental que en casi todas las constituciones de todos los países del mundo existe y tiene como fundamento desde hace muchos años toda la necesidad de las personas de guardar un espacio íntimo, de guardar privacidad y hoy día de especial manera de que sus datos sean protegidos. Es decir, de que las personas puedan saber qué se hace con sus datos, puedan exigir un buen tratamiento en relación con sus datos, para lo cual es que hoy conocemos las famosas leyes de habeas data y demás aspectos que ustedes pues ya han escuchado nombrar y que vamos a tocar en nuestra próxima videoconferencia. Sobre el tema de privacidad y habeas data, tenemos unas sentencias de la Corte, porque este derecho que está en el artículo 15 de la Constitución, vamos a leer esa norma, y el artículo 20 de la Constitución constituye de alguna manera el límite, la otra cara de la moneda de la intimidad y de la privacidad. Me refiero al derecho a la información, ese que a ustedes les interesa tanto, y la libertad de expresión. Por eso es que las sentencias que vamos a estudiar
tienen que ver con esos dos derechos. Hasta dónde la libertad de expresión, que es un derecho muy importante, es la base y el fundamento de los estados democráticos, encuentra un límite en este otro derecho: la intimidad, la privacidad de las personas y hoy día, de manera muy especial, la protección de sus datos personales. Vamos entonces a buscar la Ley 1581 del año 2012, la Ley 1266 del año 2008, son las normas de habeas data que existen en el país actualmente y que deben estar siendo estudiadas por todas las entidades públicas y privadas, personas jurídicas y personas naturales, porque hay una serie de obligaciones que tenemos que cumplir en relación con esas normas. Sobre ese derecho en particular, sobre este nicho, que es lo que denominamos privacidad, habeas data y protección de datos personales, vamos a hacer nuestro taller y vamos a discutir también en el foro, porque se trata de un asunto que como comunicadores necesitamos conocer muy bien, hasta dónde llega mi derecho de libre expresión, la comunicación que yo hago, las opiniones que yo entrego al público, sin que se viole ese otro derecho que cada vez cobra más importancia y que estudiamos desde el derecho de las tecnologías o del derecho informático. ¿Por qué nos importa este tema? Por el poder informático, como lo ha dicho la Corte, lo van a ver ustedes en esas sentencias. ¿Qué significa esto? Que cada vez tenemos tecnología más potente, más poderosa, que es capaz de seguirnos donde vamos, de saber dónde estamos. La geolocalización hoy es una realidad incontrovertible y toda esa tecnología hace que cada vez los seres humanos tengamos menos espacios, que cada vez las empresas quieran construir de nosotros más perfiles de consumo, que cada vez nos veamos abocados a ceder un poco más esos espacios de intimidad y de privacidad. ¿Qué significa esto? Que el mundo reacciona y esas normas globales de que les hablaba hace un momento hacen su aparición como estas leyes estatutarias en Colombia, que tenemos la tarea de leerlos, y como otras que van surgiendo cada vez más en todos los países del orden. El segundo nicho en el cual el derecho informático tiene mucha trascendencia tiene que ver con los llamados delitos informáticos. Es el Acuerdo de Cibercriminalidad de Budapest del año 2002 y es la forma como todos los países del orbe nos ponemos de acuerdo para poder enfrentar delitos como la pornografía infantil, por ejemplo. En nuestro país tenemos una norma, también vamos a leerla y a quien le interese desde la perspectiva penal, la Ley 1273 del año 2009. Es la Ley de Delitos Informáticos. Esta norma reformó el Código Penal e incluyó como delitos en Colombia el acceso abusivo a un sistema de información, el phishing, los virus, en fin, todos estos delitos que de alguna manera acosan todas las entidades del mundo, los hackers que siempre están tratando de robar información, de penetrar sistemas de información. Y pues en relación con todo esto ya Colombia tiene una norma, tenemos el Comando Cibernético de la Policía además, que es una entidad que cada vez se entrena más en investigar estos delitos. Este tema igualmente, como les decía, es una perspectiva de la ley, de las normas que van a regular estos aspectos penales cuando se presentan accesos abusivos a un sistema de información. ¿Cuándo podría tocarnos esto como comunicadores digitales? Cuando posiblemente o de pronto para acceder a una información entramos sin permiso al sistema, al correo electrónico, a cualquier otro dispositivo informático de un tercero sin su autorización. Ese es algunos de los casos que de pronto se han visto y que nos pondrían un poco en jaque a pensar si no estaríamos también incurriendo en una violación penal
cuando por acceder a la información, al hecho noticioso, podemos ingresar a sistemas sin autorización de las personas o de quien debe dar esa autorización. El tercer tema tiene que ver con el comercio electrónico, con el cual estamos mucho más familiarizados. Eso también lo estudiamos desde el derecho informático. Se trata de todas las transacciones y mensajes que hacemos por la web, no solo en relación con compras, sino piensen, por ejemplo, en las aplicaciones de telemedicina. Ahí también estamos encontrando unas aplicaciones, llamémoslas así, perdónenme la redundancia, de comercio electrónico. También la telemedicina se estudia dentro de esta subárea del derecho informático y aquí nos interesa pues toda esa enorme transaccionabilidad que nos permite la red de enviar mensajes, recibirlos, adquirir bienes, servicios, productos, en fin, todo este nuevo mundo que se mueve alrededor del comercio electrónico, del e-commerce, y que hoy resulta muy interesante en relación con los sitios web que venden información. Es un punto de nuevas modalidades de comunicación digital donde la información ya tiene un valor y no tiene un valor necesariamente en relación con el consumidor, sino con publicidad y otros modelos de negocio que hoy se centran en esto. Esos portales que deben contener, cuáles son los avisos que tenemos que dar, qué debe saber la gente, cuál es la seguridad de la información en relación con las transacciones que se pueden hacer en un sitio de estos, todo eso es el reflejo del comercio electrónico. Un cuarto tema tiene que ver con el entorno laboral actual. Hoy es muy diferente la forma como producimos. Desafortunadamente, este tema toca el derecho laboral, esos contratos de trabajo que todos tenemos, los reglamentos internos de nuestras empresas, de nuestras instituciones, que están pensadas, desafortunadamente y aún hoy, en el siglo pasado, en la revolución industrial. Por eso tenemos horarios de trabajo muy exigentes, tenemos unas herramientas que las da la empresa. El mundo de hoy y el siglo XXI, que tiene como activos de producción básicos el conocimiento y la información, es decir, bienes intangibles, nos proponen otra cosa. Hoy producimos con computadores, con teléfonos inteligentes. Es posible que esas herramientas no sean de la empresa o de la institución, sino que sean herramientas de la persona. El BIOT, Bring Your Own Device, hoy es una tendencia, que las personas lleven a su lugar de trabajo sus propios dispositivos. Piensen igualmente en los horarios de trabajo, en el teletrabajo. Ya en Colombia existe una norma de teletrabajo con ciertas condiciones donde hace mucho más flexible aquello de las jornadas o de ocupar espacios físicos para trabajar. Pues bien, todo esto cambia la forma en la que desde el derecho laboral los abogados entendíamos esta producción de conocimiento y de información. Eso nos lleva a reflexionar sobre qué, sobre nuestras cláusulas en los contratos de trabajo, sobre nuestros reglamentos, sobre la forma como se usa el mail dentro de las organizaciones, cómo se usa Internet. Siempre me he hecho una pregunta: ¿será que la opción frente a este mundo tecnológico hoy, esta forma de producir, es prohibir el acceso a redes, prohibir el uso de Internet para efectos personales, prohibir que el computador que nos da una compañía se use solo para efectos de la empresa? ¿Eso sí será real o realmente no tenemos una norma ni tenemos regulaciones que nos den apertura a esto? Cada vez más en estos temas que les estoy comentando es muy importante, es fundamental, se vuelve fundamental la autorregulación. Es decir, que cada empresa y cada organización y cada entidad se dé su propia norma, tenga su propia regla en relación con estos asuntos que no van a encontrar una sola ley o un solo código
porque sabemos que la tecnología cada vez cambia más. Y a medida que varía, pues imagínense en cada vez haciendo normas o leyes que vayan en relación con esa tecnología. Entonces es la autorregulación una de las respuestas más importantes y sobre todo en este tema, en este nicho del cual estamos hablando. El quinto asunto tiene que ver con la contratación de la tecnología. Ese es otro asunto que hoy cambia, hoy varía por lo que acabo de decirles. Es fundamental hoy tener herramientas de software, los contratos en la nube, todos esos son aspectos que también el derecho informático o el derecho de las tecnologías estudia y que tiene que ver con la adquisición de nuevos bienes intangibles informáticos diferentes a la compraventa que ya conocemos de bienes y servicios, la compra de inmuebles, son contratos que ya sabemos, pero la contratación de tecnología también presenta unos retos muy interesantes, muy importantes, que nos tocan a todos los ciudadanos en la medida en que todos, por lo menos, necesitamos software para poder funcionar con nuestros equipos, para poder trabajar. Y eso es un contrato de tecnología. Digamos que en esas relaciones contractuales va a ser muy importante tener en cuenta su objeto de contratación y entender que no estamos frente a reglas clásicas. Yo no lo podría aplicar las reglas de contratos clásicos, ejemplo, una compraventa de un carro, por ejemplo, a un software. Es distinto, un software es distinto a un automóvil. Esos contratos hoy los llamamos contratos atípicos, es decir, no están descritos en la ley y deben ser objeto de regulación por las partes dependiendo de cuál es digamos, el objeto informático, el objeto contractual intangible que se está accediendo o que se está usando. Y finalmente el sexto nicho, el sexto tema importante que hace parte de esta introducción que quería hacerles sobre el derecho informático tiene que ver con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es quizás la única área del derecho que se ocupa de cosas intangibles, en este caso del conocimiento de las producciones que hacemos. Nuevamente enfrentamos reglas que están hechas para otros tiempos, otro tipo de categoría de obras, obras literarias, artísticas, científicas, y hoy nos encontramos con bases de datos, contenidos digitales, páginas web, otro tipo de creaciones que van a exigir también de unas regulaciones, de una nueva visión desde el derecho que nos permita entender cómo regular, cómo se aplican las normas que tenemos creadas desde 1886 para estas nuevas realidades y obras virtuales del siglo XXI. Sobre propiedad intelectual, igualmente vamos a hablar, vamos a tener un espacio en relación con el cual vamos a poder interactuar y mirar un poco más a fondo sobre eso, porque son los dos temas que estos 6 nichos he elegido para esta semana de trabajo con ustedes. Primero, el tema de privacidad versus libertad de expresión, que es de la columna vertebral de su trabajo. Y en segundo lugar, el tema de propiedad intelectual, porque también es muy importante saber cómo estamos en relación con nuestras propias creaciones y qué hacemos con las creaciones de terceros. Muy bien, esta introducción, estos pequeños 6 áreas, estos nichos, es lo que nosotros entendemos como los retos, para llamarlos de una mejor manera, de la globalización normativa frente al derecho, de lo que tenemos los abogados que empezar a estudiar, a trabajar, a investigar, para poder entender y dar respuesta a profesionales de todas las otras áreas en relación con estos temas y estas nuevas exigencias. Los invito entonces a que pues vayan leyendo estas sentencias. Esta introducción lo que pretende básicamente es que ustedes conozcan el terreno, el marco general en el cual vamos a movernos. Los invito a que formulen sus preguntas por el chat, por el Messenger, para que igualmente podamos las inquietudes que ustedes tengan irlas resolviendo.
y estaré informándoles de qué otro espacio de interacción podemos tener para que nos conectemos, posiblemente en el foro, y las preguntas que ustedes tengan en relación con las sentencias que van a ir leyendo y el taller que van a desarrollar, pues lo podamos, pueda ir orientándolos un poco más sobre este tema. Muy bien, espero que con esta corta introducción, el día de hoy, 30, pues puedan, en el momento en que ustedes tengan unos 20, 15 minutos, puedan mirar el video. Voy a dejarles, como les repito, el link para que ustedes puedan bajarlo de YouTube. Ok. Gracias y entonces estamos en contacto.